Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de seguir en contacto mediante estos medios digitales. Gracias a Dios porque aunque vivimos tiempos difíciles, pero no debemos de verlos de esta manera. Tenemos que verlos como tiempos de oportunidad para comenzar a aprender más de la palabra, para meditar en ella, para reflexionar, para memorizar. Hoy es tiempo de restaurar esos lazos familiares que habían sido debilitados. Hoy es tiempo para revalorar a nuestras familias, para disfrutar a nuestra familia. Hoy es tiempo también, y esto nos permite dar apertura a dejar de confiar en nuestros recursos para comenzar a apoyarnos en el Señor. Hoy es un buen tiempo para comenzar a buscar a Dios. Como dice en la palabra, hoy es tiempo de que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones y esto provoque que le elevemos alabanza, gloria, exaltación y adoración a su nombre. Y de esto quiero hablarles en esta tarde. Para ello les invito a que abramos nuestras Biblias en el pasaje de esta breve reflexión que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice así, Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahora le pido que hagamos una breve oración para pedir que esta palabra produzca el efecto y quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y nos traiga entendimiento suficiente para quitar toda aflicción, quitar toda pena, toda angustia que pudiera existir en nosotros. Padre, te doy gracias por este día, por la oportunidad de tener tu palabra en nuestras manos. Creemos que eres tú el que da el entendimiento a nuestra mente y a nuestro corazón, y el que va a guardar nuestros pensamientos, nuestras vidas en paz, porque en ti nos hemos apoyado, porque en ti hemos confiado, porque esperamos en ti y tú no desamparas a tus hijos. Hoy, Señor, te pedimos tu bendición por medio de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aunque actualmente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de adversidades, de escasez, pero pienso que el cristiano no debe de ver las circunstancias o no debe de afectarles de tal manera que su corazón se vea acongojado, deprimido, sino todo lo contrario. Para el creyente tiene la potestad de cambiar ese ambiente negativo en algo positivo. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, a hacer más discípulos. Esa misma potestad es la que el Señor nos ha otorgado a nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, y ahora nosotros tenemos esa capacidad para que todo aquello que está a nuestro alrededor, que puede ser pesimista, que puede ser negativo, en el nombre de Jesús nosotros podemos cambiarlo para bienestar. La palabra bien clara expresa que todos aquellos que le aman, todos aquellos que le buscan, todos aquellos que su pensamiento está en el Señor, todas las cosas les favorecen, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios tiene misericordia de nosotros. Y de eso quiero hablarles en esta tarde. Hoy vamos a hablar de 3 lecciones prácticas que nosotros podemos poner en marcha precisamente en estos tiempos difíciles. 3 aplicaciones que nosotros podemos practicar en el tiempo de angustia. Y nos vamos a basar en 3 ejemplos en la palabra, donde encontramos que hombres y mujeres del Señor tomaron lo mejor de las circunstancias y las aprovecharon para sacar lo mejor de ellas. En primer lugar, vamos a ver que Dios usa los tiempos de escasez para restaurar los lazos familiares, para sanar aquellas heridas que existen entre padres e hijos, entre esposos, entre hermanos. Dios usa esos tiempos difíciles
para restaurar los hogares. Y así lo vemos en la vida de José. ¿Recuerda usted aquella época de vacas flacas? El faraón tuvo el sueño que José le interpretó, y él decía que del río salían 7 vacas gordas y hermosas, pero al mismo tiempo emergían 7 vacas flacas y feas y se posaban junto a las vacas gordas y las devoraban. Cuando llegaron estos 7 años de hambruna sobre la tierra de Egipto y todo a su alrededor, Jacob, que se encontraba viviendo en Canaán junto con sus 11 hijos, tuvo la necesidad de enviarlos a pedir alimento a Egipto. Y ve usted qué sorpresa. El gobernador y señor de todo Egipto, el que estaba solamente por debajo de Faraón, era precisamente José, aquel hermano que habían maltratado, que habían vejado, que habían vendido como esclavo, que habían odiado, y ahora ellos se enfrentaban ante esa situación. ¿Cuál fue la actitud de José? No tuvo más resentimiento, sino que los perdona. Él entiende el propósito por medio del cual Dios había permitido todo este sufrimiento en su vida, y era precisamente para la preservación de la vida de su familia. Y así lo dice expresamente en Génesis 45:5. Nos menciona que José perdona a sus hermanos y dice así, Génesis 45:5: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ve usted, él no reclama, él no tiene ningún sentimiento de odio, sino que perdona. Y es que el amor cubre multitud de faltas, cubre multitud de errores, cubre multitud de pecados, y sus hermanos no tuvieron otra opción más que aceptar ese perdón, sentirse perdonados. Esos lazos familiares que muchos años antes habían sido dañados, debilitados, Dios los restaura en ese momento por medio de la vida de José. Y eso no queda ahí. Cuando ellos regresan a Canaán, a su padre, las relaciones que tenían con su padre seguramente no eran buenas, pero a partir de que Jacob entendió que todo esto sucedió con un propósito más glorioso, perdona a sus hijos. Y es así que Jacob en ese momento pudo observar en su familia, en el tiempo de la escasez, en el momento en el que estaba padeciendo necesidad, en el tiempo de las vacas flacas, pudo ver a su familia unida, restaurada, renovada. Y eso es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Quiere que nuestras familias estén más unidas. Quiere que los hogares estén dejando toda ira, todo enojo, toda malicia, todas palabras deshonestas en nuestra boca, que no hablemos mentira entre nosotros. Esto con un propósito más glorioso, para que tengamos una iglesia unida, una iglesia fraterna. Y este es el plan de Dios para su iglesia. En segundo lugar, vemos que Dios quiere que revaloremos a nuestras familias. Lo más importante en la vida no es el trabajo, no son las amistades, no son las posesiones, no es nada. El regalo más grande y sagrado que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros se llama familia. Y por lo tanto, nosotros tenemos que convertirnos en buenos mayordomos de nuestra familia. Tenemos que consagrarlo, porque un día Dios demandará cuentas a cada uno. Y así lo vemos en la vida de una mujer llamada Ana. Ana, como nos dice el relato en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1, dice así: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová.
Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. He aquí el problema de Ana. No podía tener hijos, era una mujer estéril. Y es que Dios no le había concedido, Dios había cerrado su vientre. Y en 2 ocasiones el primer capítulo nos menciona que la causa de su esterilidad fue permitida por Dios. Y esto le provocaba aflicción, angustia a esta mujer, porque en aquellos tiempos un hogar lleno de hijos representaba la bendición de Dios. Y ella no podía darle ese hijo a su esposo, no podía porque era estéril. Así que esto traía congoja, aflicción a su alma, a su espíritu, por no poder concebir un hijo. Y esto nos da una gran lección. El capítulo 1 nos muestra la lección que nosotros debemos de aprender en el tiempo de dificultad, de aflicción. Que Dios permite muchas de las veces los problemas, las circunstancias adversas, la enfermedad, la aflicción en nuestras vidas, con un propósito, con un plan, con el deseo de que nos acerquemos a Él. Dios puso en Ana su aflicción. Dios provocó que ella fuera estéril, tal como lo acabamos de leer. Él puso ese sufrimiento en la vida de Ana. Y es que Dios hace estas cosas. Podemos recordar a Job, cómo es que él sufrió toda esa pena y fue con un propósito mayor, aunque en ese momento no lo entendía, aunque él no sabía que Dios estaba detrás de su sufrimiento, pero posteriormente él glorificó a Dios, él dio alabanza a su nombre porque reconoció el propósito más grande, glorioso que tenía en la vida de este varón. Y así lo vemos en Ana. Dios fue el que propició que esta mujer fuera estéril. Dios produce sufrimiento en nosotros. También lo vemos ejemplificado en aquel ciego de nacimiento. Cuando este varón, siendo niño, crece, se convierte en adulto, y en determinado momento Jesús transita por aquellos lugares junto con sus discípulos, y los discípulos no vacilan en preguntar: Maestro, ¿quién fue quien pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús responde: ni él pecó ni sus padres, sino que él nació ciego para que las obras de Dios se glorificaran en su vida. Él estaba diciendo que él en ese momento iba a sanar a ese ciego de nacimiento. Y es así que nosotros a veces nos vemos reflejados en esta misma pregunta. Nosotros creemos que las penas o las aflicciones de nuestra vida, las circunstancias, son causa de nuestro pecado, y en realidad no es así. Dios permite que nosotros suframos, que nosotros padezcamos, para que seamos librados de ellas, para que venga un nuevo conocimiento, una revelación mayor de la persona de Jesucristo en nuestras vidas, para que nuestro conocimiento de Dios no solamente se quede en un concepto, sino que crezca y se convierta ahora en experiencia de la manifestación y del poder de Dios obrando a favor nuestro. Dios permite los tormentos no para afligirnos, no para provocarnos angustia, para que nos resintamos con el Señor, sino que Él las presenta en nuestras vidas para que le glorifiquemos, para que nosotros traigamos a Él nuestros problemas. Dios le dio un problema, una aflicción a Ana, para que ella la trajera delante de sus pies, para que ella derramara su corazón ante Dios. Y así lo leemos. Ella se levanta, se dirige al templo, derrama su alma delante del Señor a tal grado que sus palabras ya no salían de sus labios, sino que solamente movía sus labios. Es así que el sacerdote que estaba próximo a ella la considera como una mujer borracha. Pero
Ana se defiende y dice, no, sino que yo he derramado mi alma angustiada delante del Señor, por esa causa es esta mi apariencia, es esta mi actitud. ¿Y cuál fue la respuesta de Elí? Él dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. No estuvo más triste. Nosotros leemos más adelante que Ana concibió a un hijo llamado Samuel, que se convertiría en profeta, sacerdote y juez de Israel. Pero en ese momento Ana recibe la respuesta de Dios cuando leemos, comió y no estuvo más triste. Es decir, Ana pudo experimentar la paz inmediatamente después de que se levantó de aquella oración. Ella pudo experimentar la paz en su vida interior. Y es que la palabra nos dice, y es clara, por nada estéis afanosos. Y lo leíamos hace un momento, sino sean conocidas todas vuestras peticiones en oración y ruego delante de Dios. Y quisiéramos que en el texto de Filipenses siguiera de la siguiente manera, diciendo, y todas vuestras oraciones serán contestadas cabalmente, ¿verdad? Pero esto no dice, sino que nosotros seguimos leyendo en Filipenses y menciona, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y esta fue la paz que Ana pudo experimentar inmediatamente después de haber terminado su oración. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que le dio tranquilidad, que no le permitió estar más acongojada ni deprimida, sino que se levantó y estuvo alegre, estuvo contenta, tuvo paz, tuvo regocijo. Y más adelante en el capítulo 2, cuando ella va a entregar a su hijo Samuel, ella puede expresar un cántico hermoso que nosotros leemos en el capítulo 2, donde Ana dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y nosotros podemos seguir leyendo, y son palabras hermosas de alabanza, de gratitud al Señor, porque Ana aprendió a confiar en el Señor, porque Ana se regocijó en la salvación de Dios. Y este es el propósito de la aflicción en nuestras vidas. Ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros recibimos el problema, la aflicción, el propósito más grande no es que nosotros recibamos la respuesta a nuestra petición, sino esto tiene un propósito más grande y glorioso. No se trata de nosotros, sino se trata de darle la gloria, la alabanza y la honra al Señor. Y esto quiere el Padre de sus hijos, que nosotros tengamos regocijo, que nosotros tengamos alegría, que se vaya la depresión, que no exista más angustia, que no exista más temor, que no exista más aflicción en nuestro corazón, y esto produzca un sentido de alabanza y adoración genuina al Padre, para la honra y gloria de su nombre. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos que el tiempo de aflicción nos da apertura para dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestros recursos, para confiar, para apoyarnos en el poder de Dios. ¿Qué esperamos que Dios haga en el tiempo de aflicción? Específicamente cuando somos sobrepasados en número, en recursos. Vamos a ver el ejemplo de un hombre en Segunda de Crónicas, capítulo 14, un rey de Judá, el cual Dios le permite reaccionar de una manera positiva en las emergencias de la vida. Y leemos así, Segunda de Crónicas capítulo 14, 2 en adelante. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes
y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá en los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Vemos que Asa, un hombre, un rey, el tercer rey de Judá, nieto de Salomón, hace algo maravilloso. Dirigió a la nación a un despertar moral. Quitó la idolatría, quitó los altares, las imágenes, y legisló con justicia. Y esto Dios lo recompensó porque trajo prosperidad a su reino. Esto le permitió estar en paz, y al estar en paz tuvo mayor recurso, y ese recurso lo ocupó para construir ciudades, para amurallarlas, para construir puertas, barras, y de esta manera tuvo paz. Además le permitió incrementar el presupuesto para la defensa nacional. Pudo él contar, recuerda usted que la tribu de Judá estaba compuesta por dos tribus, era el reino del sur, y estaba compuesta por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. De la tribu de Judá pudo reclutar 300,000 soldados diestros para la guerra, y de la tribu de Benjamín 280,000 hombres que también entesaban arco. Entonces su ejército era numeroso, 580,000 soldados bajo su orden. Solo por dar un dato, en nuestro país la Secretaría de la Defensa Nacional, pues hace un par de años contaba con alrededor de 280,000 soldados activos, enlistados, comparándolo con el ejército de Judá, siendo un país muy pequeño, pues realmente era un ejército numeroso. Pero más tarde lo iban a ocupar, porque en el sur, un hombre llamado Sera, en África, era un etíope que se estaba preparando para conquistar la tierra con 300 carros de guerra, y nada más y nada menos que con 1,000,000, con 10 millares de soldados, y se enlistaron para pelear contra Judá, y llegaron al valle de Cefata, en la región de Maresa, donde ahí dispusieron para la guerra, en el valle de Cefata. Cuando Judá reúne todo su ejército, pues se debió ver algo sorprendente, 580,000 hombres. Pero cuando él alza su mirada, puede ver a su alrededor que el ejército enemigo sobrepasa su ejército, y los reportes llegan a él que el enemigo cuenta con 1,000,000 de soldados, es decir, 2-1. En ese momento Asa entra en un estado de angustia y se siente dirigido a orar. Ve usted lo que exclama: y clamó a Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Lo primero que hizo el rey es reconocer que solamente de Dios puede venir la ayuda, la provisión. Dios es el único que puede salvar. ¿O habrá alguien más que pueda salvar? ¿Habrá alguien más al cual nosotros podamos recurrir? No. Y estoy seguro que Asa pudo recordar todas aquellas grandes proezas que Dios había hecho en su pueblo anteriormente. Cómo es que Dios los libró por mano de Josué, mandando granizos gigantes y destruyendo al ejército enemigo. Cómo es que Dios usó a Gedeón con jarras y con antorchas para confundir al ejército y que entre ellos mismos se aniquilaran. Y es que para Dios no hay nada imposible. Puede usar una quijada de burro en manos de Sansón para matar a filisteos. Él puede usar a mujeres como Jael, que usó la estaca de su tienda para clavarla en la sien del general Sísara. Él puede usar a niños como David con una piedra para exterminar a un gigante y derrotar a un ejército.
Dios tiene múltiples maneras, Dios tiene 1001 posibilidades de cómo socorrer a sus hijos, de cómo ayudar a sus hijos. Y es así que también el rey Asa reconoce que para Dios no hay nada imposible. Él puede ayudar a los pocos o a los muchos. Y es que en realidad para el Dios el factor cantidad no es algo relevante. Realmente los esfuerzos humanos, la capacidad humana resulta inútil ante el poder de Dios. Y es así de esta manera que Dios envía respuesta a la vida de este varón, de este rey Asa. Vea usted qué es lo que pasó en segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Dios dio una gran victoria. ¿Cuál fue la causa? ¿Qué fue lo que movió a Dios para que este varón tuviera esta grande victoria? Fue que él tomó la decisión o tomó la iniciativa de no confiar en sus recursos, de recurrir al único que podía ayudar, confiando que para Dios no existe diferencia entre ayudar a pocos o a muchos. Él tiene el poder suficiente para obrar en favor de sus hijos. Él tiene 1001 recursos, muchas formas de cómo ayudarnos. Nosotros a veces oramos pidiendo a Dios, pero dando la manera en la que Dios tiene que actuar, y decimos: Dios, haz esto, y cuando lo hayas hecho, por favor haz lo otro, y después concluye de esta manera. Pero en realidad Dios tiene pensamientos mayores para nosotros. Dios tiene más posibilidades para actuar en favor nuestro, siempre y cuando antepongamos a Dios antes que nuestras posibilidades, que nos apoyemos no en nuestros recursos, no en nuestra capacidad, sino en el poder de Dios. Ahora, ¿qué sucede si no lo hacemos de esta manera? Veamos el contraste en la misma persona del rey Asa. ¿Cómo es que él nos da este ejemplo? En segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 7. Dice así: En aquel tiempo vino el vidente Hananías a Asa, rey de Judá, y dijo: Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Sucedió algo posteriormente. Pasaron 26 años aproximadamente, y el rey de Israel, el reino del norte, se puso en guerra contra Judá, y él tuvo temor y sacó el tesoro del templo, el oro y la plata de la casa real, y lo mandó al rey de Siria. Lo sobornó para que viniera en su defensa, para que viniera en su auxilio. Y esto le funcionó, porque el rey de Israel quitó los batallones, quitó la amenaza en contra de su reino. Pero lo que aparentemente había funcionado para él, para Dios no era lo correcto. Y esta fue la reprensión que Dios trajo a la vida de Asa: por cuanto te apoyaste en tu fuerza, por cuanto te apoyaste en tu prudencia, en tu fortaleza, y no te apoyaste en Jehová. Nos dice la palabra más adelante, dice: con todo esto te apoyaste, dice, porque los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Este es uno de los peligros que nosotros podemos enfrentar si preferimos confiar en nuestros recursos antes que en el poder de Dios. Hermano, recuerde que vivimos tiempos difíciles, pero Dios permite esas aflicciones con un propósito: para restaurar los lazos familiares, para sanar toda herida, para que nosotros traigamos esos problemas delante del Señor, para que nosotros, después de que tengamos respuesta en nuestra petición, le alabemos, le glorifiquemos. Y esto también tiene un plan maravilloso: que nosotros ejercitemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor antes que en nuestros propios recursos. Hermanos,
Que el Señor les bendiga abundantemente y esperamos verlos pronto.